Hola, soy Paco Villanueva, soy monitor del Ayuntamiento de Mos y nada, voy a hacer un vídeo para que hagáis en estos días de confinamiento. Vamos a hacer un HIIT, ¿vale? Es un High Intensity Interval Training. Quiere decir esto, que vamos a hacer periodos de ejercicio intenso combinados con periodos de pausa durante unos 15 minutos, ¿vale? Sí que os pido que tengáis a mano siempre durante el ejercicio agua, ¿vale? Siempre importante estar bien hidratado, una toallita para secaros el sudor y una esterilla que nos va a hacer falta para algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos allá y venga. Realizaremos 3 rondas de 12 ejercicios diferentes. Entre cada ronda descansaremos un minuto. Empezamos corriendo en el sitio. Desde la posición de plancha, llevamos las rodillas al pecho alternativamente. Simulamos la acción de patinar saltando lateralmente de un apoyo a otro. En posición de plancha con apoyo de codos, abrimos y cerramos las piernas. Elevamos las rodillas alternativamente, acompañando el movimiento con los brazos. Venga, va, unas sentadillas. Y ahora burpees. Esto empieza a ponerse duro. Trabajamos ahora el abdomen con las sit-ups. Y por si no llegaba con las sentadillas de antes, ahora las hacemos con salto. Llevamos alternativamente los talones a las nalgas, acompañando el movimiento con los brazos. Tumbados boca abajo, simulamos nado de crawl.
para terminar, Jumping Jacks, juntando las manos encima de la cabeza a la vez que abrimos las piernas. Durante el tiempo de descanso aprovechamos para secarnos el sudor y beber agua a pequeños sorbos. Una vez nos hemos hidratado, paseamos por la sala para que el descanso sea activo. ¿Preparados? Vamos a por la segunda ronda. Es lo más lejos que vamos a poder correr estos días. Mantén la espalda recta y los hombros a 90 grados. Usa los brazos para equilibrarte en el apoyo. Venga, más arriba, más rápido. Venga, no decaigas, mantén el ritmo de los ejercicios. Ese pecho tiene que tocar el suelo. Mantén las piernas abiertas a la altura de los hombros con las puntas de los pies ligeramente hacia afuera.
este ejercicio es importante acompasar el batido con el movimiento de los brazos. Acabamos la segunda, ¡vamos! Este descanso es más necesario que el primero. Recuerda beber y mantenerte activo. Vamos a por la última. Entramos en los 10 últimos ejercicios. Mantén la intensidad, no te rindas.
muslos empiezan a doler, pero queda poco. ¡Ánimo! Darlo todo en estos últimos saltos. ¡Vamos! Y hasta aquí nuestro hit. Ahora a hidratarse, a estirar un poquito y después a la ducha. Buen trabajo.